Ariel Leonardo Fernández va a presentar experiencia de implementación de un proyecto de Business Intelligence en una organización de salud privada de Argentina. Eres el director de Jardineros, consultora de IT en salud. Ariel es informático y científico de datos, es especialista en sistemas de información en salud, interoperabilidad y analítica. Es investigador y desarrollador y director técnico del programa SATIQ, Quality Benchmarking en unidades de cuidados intensivos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de la SAT. Es responsable de implementación de la historia clínica electrónica y de la gestión de datos clínicos en Galeno, y está a cargo de las áreas de manejo de datos y tecnología de Funsamin. Bueno, muchas gracias nuevamente, Ariel, por presentar hoy con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder presentar este trabajo que estuvimos haciendo. Bueno, la empresa de salud privada de Argentina es Galeno, propiamente dicha, la que vamos a contar la experiencia. Nosotros, como había contado en la introducción, estuvimos trabajando en Galeno desde los inicios con la implementación de la historia clínica electrónica. Y una vez que arrancó la historia clínica electrónica en los diferentes centros, se empezaron a generar, bueno, grandes cantidades de datos. Y el tema era qué hacer con esas grandes cantidades de datos. Y el qué hacer, la respuesta la tiene lo que llamamos Business Intelligence o inteligencia de negocios, que es hacer uso de diferentes estrategias y procedimientos para poder transformar toda esa información o esa cantidad de datos que se generan en justamente información para poder mejorar los procesos dentro de la institución, ya sea de toma de decisiones, de gestión dentro de una unidad o de gestión de la propia organización. Entonces, como bien decía, los objetivos son básicamente dos. Uno es optimizar los procesos de atención y otro optimizar los procesos de gestión. Y todo eso es lo que logra después transformar a que esta organización sea eficiente y sustentable para seguir manteniéndose. Uno ve generalmente como que el proceso de Business Intelligence es solamente para generar tableros de mando o de toma de decisiones a nivel gerencial, pero en realidad el objetivo final es que en cada una de las líneas en que se trabaja dentro de la organización se cuente con información para poder operar cotidianamente y en el día a día, no solamente en el gerencial, sino en las microgestiones que se hacen dentro de cada uno de los sectores de la institución. Bueno, partimos de un complejo sistema que tenemos 7 sanatorios médicos privados que se ubican en diferentes partes de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, con una población de 750.000 afiliados, tanto en el ámbito ambulatorio como en el ámbito de internación. Galeno cuenta con, y contaba con diferentes sistemas de gestión dentro de cada uno de estos centros. En cada uno de estos centros había diferentes sistemas de gestión administrativos que permitían llevar a cabo, digamos, las funciones habituales, más allá de la parte de historia clínica electrónica, también la parte de facturación, de gestión, de turnos, de manejo de informes, todos estos manejos administrativos que tenían acá el sistema de Galeno, permitía exportar información, ya sea a PDF o a Excel, pero esa información que se exportaba era muy específica. Y lo que pasaba es que cada vez que se quería generar algún tipo de informe, había que empezar a correr y a unir estos Exceles y PDFs que se generaban en los diferentes lugares, incluyendo la información que estaba en la historia clínica electrónica, para poder tener algo con algún tipo de información. Y cada vez que se corría con esto, generalmente en las épocas de cortes de facturación, a fin de mes, o a pedido de algún directivo, esa información era utilizada y servía para ese momento específico y después ya no más. O sea que todo ese encima consumo de energía y de tiempo para generar los informes no era posible reutilizarlo para el mes siguiente. Otra vez había que volver a hacer los estudios a los meses siguientes. Entonces, pensando en cómo lograr darle una solución, una respuesta a este tipo de cosas, es que se decidió, bueno, optar por una herramienta que permita trabajar con datos. La herramienta que se definió utilizar en este caso fue ClickSense. A través de esta herramienta generar distintas aplicaciones que cubran las diferentes partes del negocio, como internaciones, facturación, la parte de liquidaciones, y generar un equipo multidisciplinario, muy chico, pero orientado específicamente a dar respuesta a esto, y justamente multidisciplinario, como contaba también la experiencia previa
y ahora seguramente con la próxima charla que tengamos en el MIT vamos a trabajar sobre eso también, o va a contar eso también la parte del gobierno de la ciudad, porque claramente no es la información que se necesita obtener, no viene de un solo lado. Entonces es importante que haya informático, que haya un médico, que haya un contador, como en este caso, para que cada uno con su visión pueda ir colaborando en el armado de esta herramienta. Dentro de la herramienta que se eligió, como decimos que era Click, también se definió contratar a una consultora, que en nuestro caso fue eDimension, a la cual agradecemos también mucho el trabajo en conjunto y en sinergia que estuvimos teniendo, para que pueda generar los modelos básicos de datos de conexión con las diferentes aplicaciones que actualmente tenía Galeno, y tiene Galeno, y generar ese modelo de datos básicos y después continuar con ese soporte de la aplicación y la continuidad de la aplicación. Acá vemos un breve recorrido, digamos, de cómo fue el proceso, el roadmap de implementación, desde que partimos de la historia clínica electrónica hasta que pensamos hacer la integración de los datos, la definición operativa y se generan los diferentes informes. Es importante mencionar que estos pasos que nosotros incluimos acá como pasos de implementación, etapas, no son pasos estancos, sino que son pasos que se van como retroalimentando para poder generar los diferentes tipos de información que se genera en los diferentes niveles. O sea, hay una etapa de producción de la información, hay una etapa de que se programa efectivamente la herramienta de Business Intelligence, la generación de esa información que se quiere obtener, y hay un circuito de calidad de datos, a ver si la información que se generó sirve o no sirve al proceso de toma de decisiones, al proceso que tiene cada uno de los sectores internamente necesarios, y vuelve a iniciarse ese proceso de gestión de información y de generación de información. Esas etapas, entonces, como decimos, etapa 1, etapa 2, etapa 3, la etapa 3 es donde se definen los indicadores propiamente dichos, se utiliza una codificación estándar. Esto era una de las principales cosas que trabajamos, porque cada uno de los sistemas que estaban en los diferentes centros, tuvimos 7 centros diferentes, a su vez tenían cada uno diferentes códigos, o sea, cada uno llamada por ahí a un tipo de implementación o de facturación o de proceso de diferentes formas. Si los códigos no estaban unificados, claramente no vamos a poder ir hacia ningún tipo de sistema de información único. Entonces, ese fue uno de los grandes trabajos, lograr una codificación única en todos los centros. Después, lograr un formato común también de los informes que se producían. Cada uno de los informes, como decíamos antes, eran manuales y cada uno de los centros lo hacía uniendo los Exceles y generando, bueno, en visión de lo que ellos iban viendo el informe. Hasta parece menor el dato, pero diferentes colores para las barras, como para decir los turnos ocupados o los turnos cancelados, con rojo, verde o violeta y amarillo en otro lugar. Eso daba también diferente visión y no se podía homogeneizar y expresar a la dirección de cómo tenía que ser la información que se tenía que comunicar. Y eso es otra de las cosas que estuvimos trabajando en esta etapa. En la etapa 4, bueno, es cuando el proyecto de automatización de los informes, o sea, una vez que se generan los informes, teníamos que ver cómo disponibilizarlos. Si bien tenemos los tableros de control y de comando hechos en Click, a través de los cuales la gente puede hacer consultas en forma directa y extraer información, vimos que la información de esa forma también le generaba complicaciones a los usuarios finales. Los usuarios finales tienen el informe como lo veían anteriormente. Entonces, trabajamos con una herramienta asociada a Click que se llama NPrinting, donde permitía, digamos, programar y automatizar la generación de estos informes y entregárselos en Excel, como lo veían anteriormente, pero en realidad sin todo ese proceso justamente de cruces de informaciones, sino que todo salía a través de la plataforma de Business Intelligence y le llegaba al usuario como habitualmente lo veía. La siguiente fase del proyecto es la fase 5 de entrenamiento a los usuarios finales. Como les decíamos, si bien teníamos una plataforma para generar la información, tanto como lo contó Eduardo, y creo que anteriormente, y creo que esto pasa en todos los lugares, una vez que los usuarios finales se encuentran con la herramienta de Business Intelligence, y por más que para los usuarios que trabajamos habitualmente con datos nos parezca muy simple ver la información acá, para ellos les era difícil
y les era complejo entender para qué necesito esta información o por qué, siendo que era la información que habitualmente la pedían y la utilizaban a través de los Excel. Pero a través de una plataforma de Business Intelligence era diferente la forma de visualizarlos y había que entrenarlos a estos usuarios finales para que comprendan cómo se mostraba la información y que la información que estaban viendo era la misma que estaban viendo anteriormente, nada más que ahora en forma dinámica, que la podían manejar en la forma que ellos quisieran. Entonces, aquí, digamos, están los puntos claves que trabajamos dentro de este proceso de transformación, que es, bueno, primero el tratar de transformar ese mundo ideal de Business Intelligence o de la ciencia de datos con el mundo real, que era útil para la toma de decisiones y con lo que habitualmente trabajaban los datos. Después, que es muy importante trabajar con un equipo de gestión de datos que sea multidisciplinario, como lo mencioné anteriormente, para que cada uno de los usuarios finales tenga la respuesta en base a sus requerimientos, tanto los médicos como los administrativos, y con el soporte informático necesario atrás para poder dar respuestas a estas soluciones. Y después el compromiso con los referentes locales, o sea, gestionar que en cada uno, identificar a esos transformadores o esos pilares de transformación de cambio en cada uno de los centros que nos van a ayudar a consolidar la implementación de esta nueva herramienta y el fortalecimiento y la mejora continua de esta herramienta. Es importantísimo identificar a estos actores dentro de cada uno de los centros y tenemos que volver a agradecer a eDimension también a acompañarnos en esta gestión y a cada uno de los actores dentro de cada uno de los centros para poder llevar adelante la implementación. Entonces, las conclusiones es que partimos de un modelo inicial, de donde no teníamos ningún tipo de herramienta de toma de decisiones, donde la toma de decisiones era generalmente basada en Excel, incluso en informaciones que se hacían ad hoc y particularmente a demanda, aún contar con un sistema que tiene la posibilidad de ir creciendo, de tener información autoadministrada y autogestionada y automatizada para la información de reportes. Esa fue nuestra experiencia y sobre todo en un contexto de pandemia logramos implementar todo esto. Ese fue uno de los desafíos más grandes que fue durante el año pasado. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio brindado y quedo atento a las preguntas que pueda haber del público. Muchas gracias, Ariel. Vamos a abrir el chat, si alguien quiere hacer alguna pregunta. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Ariel. ¿Qué tal, Ariel? Buenos días. Diana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy interesante tu presentación. Te hago una consulta. Vos comentaste todas las etapas del desarrollo, por todas las etapas por las que pasaron y todos nos vemos así como muy identificados. Con respecto al data warehouse, a dónde están guardados los datos, ¿en qué entorno lo tienen ustedes? ¿Es un entorno on-premise? ¿Es en la nube? ¿Cómo tienen Sí, la parte de nosotros la tenemos infraestructura? una infraestructura propia de Galeno, un centro de cómputos propios de Galeno, donde los servidores están hosteados en un centro de cómputos propios. Entonces, toda la plataforma y el desarrollo lo tenemos en una nube, que sería una intranet, ¿no? Propia de Galeno. Perfecto, perfecto. Con sus pros y sus contras, ¿no? Porque, bueno, Seguramente. claro, porque si uno seguramente tiene, digamos, alojado esto en un lugar como Amazon Web Services o algo por el estilo, por ahí tendría disponibilidad del 99% del tiempo asegurado. Nosotros hay veces que sufrimos cortes, hay veces que sufrimos otro tipo de cosas, pero nos da la seguridad y la tranquilidad de que los datos nos pertenecen y son, porque, bueno, claramente la seguridad de toda información confidencial, lo que está manejando acá adentro, información sensible de los pacientes, entonces sabemos que el 100% de los datos están dentro de nuestros servidores y la privacidad está completamente asegurada frente a eso. Perfecto. ¿Y como herramienta de ETL qué utilizan? Bueno, para herramienta de ETL, el propio Qlik es el que tiene las herramientas de extracción de datos. Entonces, nosotros programamos la herramienta de extracción de datos de los diferentes subsistemas que tenemos dentro de Galeno a través de programas de schedule, ¿viste? Que están dentro de Qlik para ir transformando los datos y importándolo dentro del modelo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Ariel. No, por favor, Adriana.
yo quería preguntarte también, tal vez parece un detalle, pero nos contabas el tema de, así como dijo Eduardo en la charla anterior, el tema de la capacitación de usuarios, que siempre es un paso importante, y ustedes tienen, digamos, muchos de los que trabajamos con estas cosas, tenemos ese ítem como un punto importante en nuestra agenda, por así decir. Quería preguntarles cómo lo manejan operativamente teniendo tantos centros, porque ustedes tienen muchas trinidades, por así decir, Sí. y los centros que presentaste al principio, ¿los centralizan, trabajan con cada centro por separado? Bueno, es un gran desafío, una muy buena pregunta, Fernando, justamente, porque cada uno de estos centros también tiene un corazón propio, digamos, una entidad propia y una necesidad propia de información. Entonces, trabajamos muy codo a codo con cada uno de los lugares, primero concentrándonos con los referentes, como dijimos, encontrando cuáles iban a ser los actores que iban a ser referentes y generando microcapacitaciones y trabajo en conjunto con cada uno de estos referentes en cada uno de estos sitios. Sin tener estos referentes en estos sitios no podríamos capacitar al mismo tiempo y durante un año a 7 centros. Entonces, concentramos la capacitación en un grupo chico dentro de cada uno de los lugares y ese grupo después era el que expandía dentro de cada uno de los centros. Buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, vamos a dejar abierto el chat por si hay alguna pregunta más. Yo de vuelta te agradezco mucho en No nombre sé si eso nuestro. responde, Fernando, tu pregunta. Sí, perfecto. Yo sobre todo quería preguntarte eso, si tenían como subequipos en cada lugar que a su vez funcionaban de multiplicadores, o si ustedes hacían algo centralizado que tenían que traer a la gente, o si ustedes mismos iban acá. Y igualmente No. fuimos presencialmente, cuando podemos hacerlo presencialmente, o vía Zoom, o vía cualquier herramienta tecnológica así de contacto remoto, cuando no pudimos, en el momento que no pudimos. Pero sí, tomamos contacto directo con cada uno de los lugares, porque la información es específica para cada uno de los lugares. Y después formamos a esos facilitadores y multiplicadores de esta información en cada uno de esos centros. Bárbara. Ahí tengo una pregunta más para hacerte, Ariel. ¿Dale? Los indicadores o los reportes que tienen en los tableros, los desarrollan ustedes. Sí. ¿El usuario tiene posibilidad de autogestionarse? O sea, de que ellos puedan crear sus propios informes a partir de la herramienta que ustedes le brindan. Totalmente, digamos. Hay dos tipos de usuarios, al fin y al cabo, dentro de la plataforma. Uno que tiene permisos como para poder generar informes o nuevos indicadores con la información que se contiene en los tableros de comando. Esos fueron justamente los facilitadores o los multiplicadores, o sea, a estos usuarios referentes dentro de cada uno de los centros, se le dio la capacitación esta para que puedan gestionarse este tipo de información. Y hay otro tipo de usuarios que tienen un nivel inferior de permisos que solamente puede consultar información o recibir los informes a través de NPrint. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor, Adriana. Buenísimo. Muchas gracias, Ariel, nuevamente.